Muchas gracias. Estaba más fácil ahí abajo, que acá arriba se pone un poco más complicado. Bueno, primero que nada quiero agradecerles, Jorge, la invitación, compañeras, Flor, que anda por ahí, gracias, que me asistió recién. En la invitación, pero también en crear estos espacios para reflexionar juntos. Me parece que frente a estos tiempos que estamos viviendo, donde lo que prima es la lógica de la crueldad, tiempos de la banalidad del mal, que podamos encontrarnos, que podamos compartir experiencias, que esas experiencias sean en pos de pensar una mejora para la calidad de vida de los trabajadores, también compartir nuestras imposibilidades, lo que queremos hacer y no podemos. Me parece que es muy necesario hacer un parate, así que gracias. Para empezar, voy a parafrasear a un psiquiatra que yo no leí, así que lo voy a sacar de contexto, que se llama Guillermo Rendueles, y voy a usar esa frase para introducir las experiencias. Voy a decir que es una frase que dice: no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Y me permito la licencia porque yo soy psicóloga. Entonces, la frase es: no necesitas un psiquiatra, necesitas un sindicato. Nada, la quiero usar como disparador para pensar en las experiencias que podemos llevar adelante desde las organizaciones sindicales. Estas dos experiencias que quiero contar están las dos en desarrollo, porque como todas experiencias que tienen que ver con el ejercicio de los derechos, son acciones vivas que no pueden dejar de hacerse nunca, porque los derechos no son cosas estáticas. La primera experiencia es más bien un diagnóstico, es una aproximación a un diagnóstico de los cambios laborales que se dieron en un fuero, que es del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de represento, que es el Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo, en la parte de los juzgados de primera instancia. Y la segunda experiencia, que si bien está también en desarrollo, pero está en otro estadio, tiene que ver con el abordaje de una situación de violencia laboral en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, también en la primera instancia. Lo que me interesa reflexionar o compartir o traer para que pensemos es que en ambas experiencias, que son distintas, porque distinto es el territorio, y cuando digo territorio es en los lugares donde se desempeñan, en los edificios, no son las mismas lógicas que se dan, y los lugares donde están, aunque a veces son los mismos edificios, no están organizados de la misma manera. Distintas son las personas y las problemáticas. En ambas experiencias, me parece que ese disparador que yo tomo nos sirve para pensar cómo el sistema, y entendiendo el sistema como la maquinaria neoliberal, que produce sociedades, cultura, vínculos, la maquinaria económica, política, etc. Hoy lo que produce son individualidades, subjetividades totalmente atomizadas, produce problemáticas individuales y abordajes individuales. Eso es lo que nos ofrece. Nos dice que el problema lo tiene uno, que es de uno, y que si la persona no lo puede resolver, el problema lo tiene esa persona, no sirve para eso, no rinde, no funciona, no pueden lidiar con esto. Y las sintomatologías que podemos encontrar en las dos experiencias a veces son las mismas: estrés, angustia, ataque de pánico, falta de motivación, falta de valoración, depresión, ansiedad, falta de proyecto, de sentido, hasta pérdidas de embarazo, enfermedades como trombosis, hipertensión. Y todo lo que estoy hablando son casos reales de personas que hemos acompañado. Las sintomatologías son iguales, la respuesta institucional de los empleadores en este caso, pero también la respuesta
médica, hegemónica, como decía Jorge al principio, es a veces la misma. Es, bueno, vos tenés un problema, vos lo tenés que solucionar, vos lo tenés que afrontar. Y lo que nosotros queremos proponer es que depende cómo elaboramos, qué diagnósticos elaboramos, es qué estrategias también elaboramos. Y para nosotros, como la salida es colectiva, tiene que ver con que leemos que la problemática es estructural. La primera experiencia es el estado de situación de este fuero que yo decía, que es el contencioso administrativo tributario, que los cambios que se produjeron por la pandemia. En este lugar, como en muchos otros lugares del Poder Judicial, como en otros lugares de otros poderes judiciales, se introdujo teletrabajo, con eso se introdujo la digitalización, y hoy, ya vuelta de la pospandemia, la presencialidad, que en algunos lados puede ser total o mixta, etc., la digitalización sí es algo que ya quedó y cambió todo el procedimiento de trabajo. Bastante lo conversábamos antes porque a los compañeros de Brasil les pasa algo muy similar. Entonces, lo que pasó fue que desaparecieron las mesas de entradas, se modifica el código de manera que los inscritos pueden ingresar las 24 horas, o sea que acá en Santa Fe han logrado parar. Y esto lo que provoca que los trabajadores de un día para otro tuvieran, además de un cambio en la manera de trabajar, un ingreso desmedido todo el tiempo de inscritos. En eso quiero aclarar algo, no es que se incrementaron las causas, sino que cada una de esas causas, que ya a su vez en este lugar son muchas, porque son principalmente ejecuciones fiscales, o sea, que ahora en momentos de crisis se incrementan más, porque básicamente es la gente deja pagar impuestos, el Estado los ejecuta. Se trata de esto. Sobre todo este Estado. Sobre todo este Estado, que dice que no le gusta cobrar impuestos, pero le gusta recaudar plata. Entonces, lo que modificó al incorporar la digitalización y cambiar el sistema, incorporando un sistema de expediente digital, es que hoy por hoy los abogados que llevan estas causas pueden ingresar muchísimos escritos, tantos que han desarrollado bots para meter escritos cada 50 segundos. Y estos escritos a su vez cambiaron, porque antes el abogado venía y decía, bueno, no sé, tengo un vencimiento. O ahora los trabajadores dicen que el escrito es como elige tu propia aventura. O sea, el trabajador del juzgado se tiene que fijar en qué estado está la causa y hacer lo que en el escrito le están pidiendo, que puede ser A, B, C o D. ¿Viste? O sea, lo conversábamos con Neto, que lo que desapareció es la tarea de la procuración de los abogados, y el que hace ese trabajo es el empleado del juzgado, que es el que le revisa la causa. Entonces, como esto intensificó el ingreso y la carga y generó una sobrecarga, el trabajador tiene que estar todo el tiempo fijándose los escritos que entran porque tiene un plazo para responderlo, para despacharlo. Cada uno de estos escritos le genera un nuevo plazo. Entonces, el trabajador se encuentra hoy en un estadio de competitividad consigo mismo. O sea, las metas lo que le pusieron es un estado de competencia consigo mismo, no sin tanto ya con el de al lado, que ya con la carrera judicial lo teníamos para poder ascender, para llegar a ser funcionario, para ganar más. Y entonces, hoy por hoy, en la justicia se está empezando a probar la inteligencia artificial como una manera de responder a eso. Pero la inteligencia artificial nuevamente está pensada no desde el lugar del saber del trabajador para modificar el sistema en beneficio del proceso de trabajo, sino que les vuelve a enlentecer el procedimiento laboral. Esto, lo que los trabajadores nos manifiestan, es la dificultad de ejercer determinados derechos. El derecho a la desconexión, que es lo que la compañera Vanessa decía que pudimos regular a través de la ley de teletrabajo.
El derecho a huelga, porque la dificultad de parar es la misma de parar, desconectarse o tomarse una licencia. Si yo paro, la máquina sigue funcionando, los escritos siguen entrando y el plazo se me vence a mí. Esas son las metas que hoy hablaban que tienen que cumplir los trabajadores. Y cuando no se cumplen esas metas, la amenaza y el riesgo es un procedimiento disciplinario, una sanción. No es un problema de productividad, bueno, si rindo más, cobro más o me dan un premio. No, si esto no funciona, me pueden sancionar. Entonces, lo que vemos es que las tareas se modificaron al interior de los juzgados, de manera que tenés hoy trabajadores sobrecargados y otros trabajadores que hacían el trabajo de la mesa de entrada a recibir, que por ahí no tienen tareas, o las tareas que tienen son muy pocas. Ahí nuestra propuesta es volver a la esencia de valorar el trabajo, tener un norte que nos guía, que es que ningún trabajador o trabajadora sobra, y que es necesaria la reconfiguración de los puestos de trabajo, y por eso desde el año pasado iniciamos una serie de capacitaciones para que los trabajadores de los cargos más bajos, que eran los que se estaban quedando sin determinadas tareas, puedan tomar las tareas de los cargos siguientes. Yo creo que esto es un desafío que nosotros tenemos, que es pensar la integralidad del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está cambiando. Entonces, es no solamente pensar que en este fuero las tareas están cambiando, sino que hay tareas que están desapareciendo o que con la digitalización necesariamente van a desaparecer. Ejemplo, las notificaciones, que se hacían en papel, ya empezaron a hacerlas digital, ya se notifica una sola vez, todas las otras veces se notifica por mail, etc. Vamos a pensar otras. Lo que los trabajadores nos piden es que nosotros implementemos alguna manera de poder parar ese sistema, de poder modificar ese sistema. Yo quiero usar una metáfora que es como, yo siento que los trabajadores nos piden hackear el sistema. No nos piden hackear el sistema, por favor, no voy a cometer una ilegalidad. Pero, y lo quiero usar como metáfora porque lo que me parece que los trabajadores nos están pidiendo no es hackear solamente ese sistema, sino que es este sistema que yo mencionaba antes, que es el sistema neoliberal, de estar metido en una máquina constantemente, de producir cosas que a veces no tienen sentido para ellos. Porque saben que lo que están haciendo podría hacerse de otra manera, podría hacerse mejor, más efectivo. Y como lo que decía antes, que la propuesta nuestra es pensar en una integralidad, volver a la idea del valor del trabajo, es también una manera de pensar cómo esos trabajadores, volver a la idea de que los trabajadores se conecten con su identidad de servidores públicos, que en esta maquinaria en la que están metidos, un poco la pierden, porque están haciendo F5 todo el tiempo, así. Y lo contaban antes, pierden la conexión con, bueno, cuál es el procedimiento final, a dónde va lo que están haciendo, pierden la conexión con su tarea y con su función y con su rol. Para nosotros esa apuesta es generando instancias colectivas de manera de poder romper con esos aislamientos que la digitalización en estos trabajadores hizo mella tremendamente, en donde el trabajador está discutiendo con su caudal de trabajo, sus vencimientos, y no falta, no se toma una licencia porque además de saber que se le está por vencer, lo que teme es que el de al lado se enoje con él, porque si no el caudal le va a quedar a él. Por eso el desafío es volver a la integralidad del Poder Judicial, como decía, repensar el derecho a huelga, de la desconexión como de derechos fundamentales, volver a los
lazos de conexión con el otro, con el valor del trabajo, la utilidad hacia el bien público. En definitiva, la justicia para el pueblo. Y además, ofrecer al sindicato como una organización que se abra a los trabajadores como ese espacio colectivo, ese espacio que centralice estas experiencias, como está pasando acá, que de repente nos pasa que conversamos con gente de Brasil y encontramos similitudes porque el proceso que les está pasando es el mismo. Y a veces con alguien del mismo Poder Judicial tiene otro sistema y tiene otro abordaje de su tarea. La segunda experiencia, que es una denuncia por violencia laboral presentada por la comisión directiva de nuestro sindicato contra una magistrada, donde nosotros, la denuncia la realiza la comisión directiva, la firma la comisión directiva resguardando la identidad de los trabajadores implicados, como nos permite el convenio OIT, y instando a que en el proceso disciplinario se cite a todos los trabajadores de la Defensoría a que presten testimonio y que se realice la evaluación dentro del proceso disciplinario. Esto se llega después de mucho tiempo, donde los trabajadores lo que primero empezaron a hacer es respuestas individuales, como decía, por eso digo que esto acá estamos en una instancia posterior. Como decía antes, primero se toman licencias psiquiátricas, renunciaban al Poder Judicial, pedían pase de oficina, pedían ascenso como manera de no tener la carga que tenían en los cargos, sino pensar que, bueno, si asciendo y estoy en un cargo superior voy a tener menos carga que la que tengo acá. Y lo que pasaba era que no había miedo o no se terminaba de armar la idea de parte de los trabajadores de manera colectiva de hacer una denuncia por violencia laboral. Que es entendible porque lo que pasa con las denuncias de violencia laboral puede pensarse parecido a lo que a veces pasa con las denuncias de violencia de género, que es que hay vinculaciones humanas, hay afectividades, hay gente con la que te relacionaste durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo, muchas horas, muchos años estás con tu compañero de trabajo, tu jefe, tu superior, entonces hay afectividades ahí. Entonces, bueno, tomando esto del costo que implicaba para estos trabajadores y trabajadoras, la denuncia la realiza el sindicato. Y bueno, la problemática acá, con respecto a esto, es que además de las amenazas, hostigamientos, de las órdenes fuera de lugar, de las manipulaciones, también hay cuestiones relativas a la conflictividad y al abordaje de los conflictos en las oficinas, que hay en todo grupo humano y para lo cual los cargos altos o los cargos medios no están formados. O sea, normativamente se exige que para acceder a cargos altos tenés que tener determinado título, o en algunos lugares seguramente determinados cursos para los concursos, pero nada relativo al manejo de grupos, manejo de conflictividad, y gran parte de llevar adelante tu tarea en un cargo medio o alto es manejar un grupo para que ese grupo pueda llevar adelante la tarea que tenés a tu mano. Bueno, para cerrar, lo que quiero decir es que uno de los últimos hechos que pasa en esta experiencia es que una trabajadora que había entrado, una de las últimas que entra a trabajar, se quiere afiliar a nuestro sindicato, la magistrada se entera y la amenaza, le dice: yo te hice entrar a trabajar, no te puedes afiliar, y la trabajadora hizo caso omiso a eso, le dijo al delegado y se afilió igual. Y luego de que esa trabajadora se toma licencia psiquiátrica, se toma licencia sin goce de sueldo, o sea, con tal de irse de ahí se fue sin sueldo, nosotros hacemos la denuncia, la construimos y empezamos a construir una estrategia de acompañamiento para todo este grupo. A mí lo que más orgullo me da es que esa compañera, como tantas otras hoy, son
todas militantes muy activas de nuestra organización sindical, integran algunas de ellas los cuerpos orgánicos y principalmente están en pie de lucha en su lugar de trabajo, porque de hecho hoy tienen todo el lugar de trabajo con 2 carteles pegados que lo armaron ellos, diciendo este es un lugar libre de violencia laboral, no vamos a permitir que vuelvan maltratadores, y creo que lo mejor que nos puede pasar como organización, pero también como país, es tener a los trabajadores en pie de lucha, empoderados en torno a la toma de posición y la toma de conciencia del poder que tienen. Y creo que esta experiencia la quería compartir porque para mí y para nosotros fue una gran enseñanza de que realmente podemos pelearle al sistema, de que hay otra alternativa, de que podemos hackear al sistema de esta manera, cuando le podemos proponer a nuestros trabajadores una lógica comunitaria, colectivista, proponerles salir juntos, acompañarnos, ninguna solución mágica, estar no solamente como promesa, sino estar realmente acompañar a ese trabajador y a esa trabajadora a empoderarse para que sea el trabajador el que pueda decir no, hasta acá. Yo creo que esto es lo más antisistema que hay hoy. y creo que cuando yo veo a esta compañera, siento que le ganamos al sistema. Y es lo que me enorgullece y me hace pensar que hay futuro y que hay esperanza. Muchas gracias.